muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Nuevamente aquí, agradecidos con Dios por darnos la oportunidad a través de estos medios de comunicación de llegar hasta ustedes y estudiar juntos. Recuerden que todos los días el cristiano debe estudiar la Biblia. Todos los días el cristiano debe alimentarse de la palabra. Hemos estado enfatizándolo prácticamente durante toda esta semana. Así que los que hoy están listos para hacerlo, sin duda Dios los va a bendecir. Yo estoy listo aquí con mis hermanos que me van a acompañar hoy para estudiar. Y son el hermano José Luis Puente y mi hermano José Flores. Bienvenidos y buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias, pastor. Gozosos de estar con el pueblo de Dios a través de estos medios de comunicación que el Señor nos ha dado. Es un privilegio para mí estar nuevamente aquí para estudiar y meditar en la palabra de Dios. Muy buenos días, pastor, hermanos y todos nuestros amigos que nos acompañan. Es un honor aquí estar una vez más para estudiar la palabra de Dios. Les queremos desear un feliz día y que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo pueda estar en sus corazones. Bueno, no podemos avanzar si no oramos. Recuerden que la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia solo Dios lo tiene. Y Él dice que lo puede dar abundantemente al que se lo pida. Así que, hermano José Luis, ¿qué le parece si le pide al Señor que nos dé la sabiduría para estudiar? Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre Celestial, le damos las gracias, oh Dios, por la misericordia de un día más, Señor. Amén. Gracias porque nos ha tenido bien que podamos estar aquí para el estudio de esta lección, Padre. Le rogamos que por favor su Santo Espíritu pueda estar aquí entre nosotros. Amén. Y que lo que hablemos, Padre, pueda ser de ayuda espiritual para todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen por el canal en las diferentes plataformas. Le damos las gracias, pues, Padre, y todo esto se lo rogamos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Uno de los desafíos que toda persona que se dedica a enseñar va a enfrentar es cómo bregar con la oposición. Porque, pues, todo maestro que se encarga de educar a sus hijos conforme a la palabra de Dios va a encontrar que algunas veces los hijos se oponen. Todo maestro que se encarga de enseñar, pues, en la iglesia, a cómo el pueblo de Dios debe guiarse, cómo el Señor demanda que seamos nosotros los cristianos. Todo maestro que haga eso, ya sea pastor, predicador, anciano, va a encontrarse con que a veces va a haber oposición de parte de los alumnos. Es posible que la oposición algunas veces, pues, se vuelva bastante fuerte y es necesario que sepamos cómo bregar con eso. Nosotros debemos estar conscientes que como maestros llamados por Dios a educar a la última generación, pues vamos a encontrar resistencia de parte de la gente a las enseñanzas que Dios nos ha dejado para compartir. Pero Dios en su sabiduría y en su misericordia, pues también nos enseña en la Biblia cómo enfrentar eso. Hermano José Flores, ¿para qué debemos estar preparados los que enseñamos en el Evangelio? Preparación. Vamos a ver qué nos dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 12 y en el versículo 5. Jeremías capítulo 12, el versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Si corriste con los de a pie y te cansaron,
¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estaba segura, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Qué simbolismo utilizó el Señor hablándole al profeta? Si te cansaste con los que caminas cotidianamente en los quehaceres de la vida, en el trabajo, en la escuela, si te cansaste con ellos hoy que no hay persecución, que no hay ley dominical, que todavía el Señor nos permite la paz para buscarle, para aprender de Él, para adorarle, y descuidamos y nos cansamos, voy a ir más allá. La Biblia dice que nos adormecemos. ¿Qué va a pasar cuando vengan los de a caballo, pastor? Exacto. ¿Sabe? Si descuidamos las tareas insignificantes de la vida, ¿cómo podremos emprender las de mayor responsabilidad que nos van a corresponder? Si sucumbimos ante las pequeñas tentaciones del ajetreo diario, ¿cómo podremos hacer frente a las terribles tribulaciones que nos sobrevendrán en el futuro? Y si no podemos hacer frente a las situaciones del presente con fe y confianza, ¿cómo podremos soportar las casi intolerables dificultades y los engaños casi irresistibles que se presentarán durante el tiempo de angustia? Si te cansaste con los de a pie, ¿qué te esperarán con los de a caballo? Así es, hermanos. Estos caballos, pues son las dificultades, son los problemas, son, hermanos, las situaciones adversas por las cuales, como maestros de Dios, nos vamos a enfrentar. Aquí Dios está siendo con nosotros muy honesto al decirnos de que los problemas que vienen, pues son grandes, que la oposición no va a ser nada fácil, pero que es requerido entonces que nosotros nos preparemos. Hermano José Luis, ¿de qué manera nosotros podemos prepararnos? ¿En qué forma el estudiar la Biblia nos podría preparar para eso que viene? ¿Cómo el don profético amplía más este punto? Vamos a ver qué dice la pluma inspirada en la revista Review en Herald del 6 de abril de 1886. Dice así: aquellos que no aman el estudiar están siempre en gran peligro de volverse enanos en el crecimiento espiritual y mental. Consideran que tienen una comprensión moderada de los temas de la escritura y dejan de investigar, dejan de orar profundamente para obtener todos los tesoros del conocimiento posibles. En lugar de cultivar hábitos de estudio, ceden a la inclinación y se contentan con tocar ligeramente la superficie sin ir con energía al fondo de la cuestión en estudio. Aquí podemos ver que la sierva de Dios nos explica de que si no vamos más profundamente a las cuestiones, a la palabra de Dios, nosotros vamos a adquirir un conocimiento muy superficial de las cosas. Entonces debemos de ir más profundamente para tener una mayor comprensión de las escrituras. Para así, como sigue diciendo, dice, aquellos que tienen esta forma superficial de estudio no estarán dispuestos a encontrarse con un oponente en un debate. Si alguien se les opone, solo penetran lo suficientemente profundo en un tema para hacer frente a la emergencia actual y para ocultar la verdadera ignorancia de sus mentes perezosas. Entonces podemos encontrar que nosotros debemos de estar preparados con un conocimiento más profundo y más amplio de las escrituras para poder estar listos para estar ante tribunales, ante personas encumbradas, ante personas bastantemente preparadas para hacerle frente y así dar fe de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros hemos estudiado. Esta es una amonestación prácticamente para los que somos flojos en el estudio de la Biblia.
para los que por alguna razón pues siempre andamos con esa pereza y no queremos escudriñar, dedicar tiempo al escudriñamiento. ¿Cómo vamos a estar nosotros preparados para enfrentarnos con los de a caballo de esa manera? Aquí el don profético está prácticamente exhortándonos a que si queremos prepararnos para los de a caballo, para los opositores, para los que se van a oponer al mensaje, nosotros tenemos, hermanos, que ser ahora personas estudiosas de la Biblia y no enanos espirituales. Es decir, buscar de alguna manera, hermanos, apartar tiempo para escudriñar. ¿Qué más nos dice el don de profecía, hermano Flores? Gracias al Señor que no nos dejó en oscuridad del futuro. Y si es cierto, el futuro no es incierto, es seguro, pero son los de a caballo, pastor. Son los de a caballo porque muchos profetas en la antigüedad desearon vivir en este tiempo, mirar los tiempos finales. Y ahora que nos ha tocado a nosotros, pues no podemos desperdiciar la oportunidad y estar preparados. Así es. Dice aquí de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, y en esto el Espíritu Santo nos ayuda. Miren lo que dice: la obra del Espíritu Santo es guiar a toda verdad. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que está descubierto ante nosotros tanto el futuro como las armas con las cuales podemos hacer frente a estos de a caballo. Dice: cuando dependéis de la palabra de Dios, del Dios vivo, con el corazón y la mente y el alma, el conducto de comunicación queda sellado. El estudio profundo y ferviente de la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo os suministrará maná fresco, y el mismo Espíritu hará eficaz su empleo. Los que hacen esfuerzos perseverantes en este sentido y aplican la mente a la tarea de comprender la palabra de Dios, están preparados para ser obreros juntamente con Dios. Nada menos que eso necesita el Señor. Si queremos ser obreros de Dios, tenemos que estar a la altura de lo que el Señor nos ha encomendado y de las herramientas que nos ha dado. Me gusta el hecho de que diga de que no estaremos solos a la hora de estudiar, que el Espíritu Santo nos va a guiar, dice, a la verdad, que Él será prácticamente el que nos va a permitir que el camino esté preparado para cuando esas oposiciones se den. ¿Por qué? Porque antes hemos tenido esos momentos de estudio con Él, donde Él ha sido nuestro maestro. Pero me gustó esta declaración que dice de que Él nos va a suministrar maná fresco. Me gusta esto. El Espíritu Santo nos va a suministrar maná fresco cuando nosotros nos aboquemos al estudio de las Escrituras. Y comprenderemos tan bien la palabra, dice, que estaremos preparados para poder enfrentar la oposición. Yo veo aquí, hermanos, que el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos, pues, maestros capaces pues, de debatir, pero no debatir de una manera insensata, sino guiados por el Espíritu Amén. Santo, mostrando a la gente la verdad tal cual es en las Escrituras. Así que la mejor forma de enfrentarse a la oposición del mensaje es estudiando el mensaje, es profundizando en el mensaje, es comprendiendo plenamente el mensaje. Cuando nosotros hacemos eso, estamos listos para que ante aquella persona que nos demande, dice Pedro, verdad, razón de lo que creemos, nosotros presentar defensa. Así Amén. que así es lo que Dios está diciéndonos. Pastor, se me viene a la mente, aquí habla de un maná, pero ¿qué no? El maná ya desapareció allá en el desierto. Exactamente. Dice el Señor Jesús que su palabra es pan, el pan. Y en el último tiempo dice que vamos a vivir a través, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que bien haríamos en alimentarnos y estar unidos con el Espíritu Santo para que cuando vengan los de a caballo, pues no sea nada más. Será ahí un David contra un Goliat. Y nos tocará ser David, pero con el Espíritu de Dios. Así es que ese Goliat, los de a caballo, no será nada. Exactamente. Y hablando de ese David y Goliat,
pues, ¿qué le parece, hermano Puente, si nos habla de la lección espiritual que podemos aprender de ese día cuando David se negó a usar la armadura de Saúl para encontrarse con Goliat? Claro que sí, pastor. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en Primera de Samuel, capítulo 17 y el versículo 39. Dice así: y ciñó David su espada sobre sus vestiduras y probó a andar, porque nunca las había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. David echó de sí aquellas cosas, y entonces así fue, sin ninguna armadura. Bueno, no quiso usar la armadura del rey Saúl, ¿verdad? Y esto nos deja la lección espiritual de que cada uno de nosotros debemos de tener nuestra propia armadura. Cada uno de nosotros dice que David se ciñó su espada en sus vestiduras. Y sabemos que, según el apóstol Pablo, la espada es la palabra de Dios. Amén. Entonces, espiritualmente hablando, nosotros, cada uno de nosotros debemos de estudiar fervientemente la palabra de Dios, no dependiendo de la armadura por ejemplo, de nuestro pastor o de un hermano de la iglesia, del maestro de escuela sabática o del anciano, sino que nosotros mismos debemos de estudiar fervorosamente la palabra de Dios y así poder enfrentar las situaciones que se nos puedan poner enfrente. Y es que, si ustedes notan, Saúl quería que David enfrentara al opositor con la armadura de él. Y David dijo: yo no puedo andar con esto, yo nunca he practicado esto. En otras palabras, él lo hizo con su propia armadura. Así ¿Y cuál era la armadura de él? La confianza en el Señor. Amén. La fe que él tenía en Dios. Él con eso enfrentó al opositor. Es decir, con lo de él, no con lo de otro. Saúl le dice: no, ponte esto. Esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta cuando de enfrentar a los opositores se trata. De que no los enfrentemos con lo de otros, sino con lo que nosotros mismos hemos adquirido en el estudio de la Biblia. Por eso es que somos exhortados, hermanos Flores, según el don profético, a investigar por nuestra propia cuenta las Escrituras. Oh, sí, exactamente. ¿Qué le parece si lee para nosotros? Mire, ¿cómo es posible que hoy mucha gente, si su pastor, si su guía espiritual les dice eso, ahí van? ¿Cuándo el Señor Jesús dijo eso? Dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y el Espíritu Santo es el único que nos guía. Dice aquí en Testimonio para los Ministros, en la página 106 y 107, dice: los jóvenes deben investigar las Escrituras por sí mismos. Qué interesante que dice que los jóvenes, ¿no? Dice: no debemos pensar que es suficiente que los de más experiencia busquen la verdad, que los jóvenes y que los más jóvenes puedan aceptarla cuando proviene de ellos, considerándola una autoridad. No debe confiarse en ningún hombre para que piense por nosotros. No importa de quién se trate o en qué puesto pueda ser colocado. No hemos de mirar a ningún hombre como criterio para nosotros. Hemos de aconsejarnos mutuamente y de estar sujetos el uno al otro, pero al mismo tiempo debemos ejercer la capacidad que Dios nos ha dado para aprender qué es verdad. Cada uno de nosotros debe mirar a Dios para recibir la iluminación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba en el día de Dios. Amén. Pastor, me parece interesante. Volviendo a la historia de David, dice que él no había probado esa armadura, pero él tenía otra armadura que había probado. Imagínese qué experiencia tenía la armadura de David. Dice que ya había destrozado un oso. Exacto. Que ya había destrozado un león. ¿Quién no se acobardará hoy mismo a encontrarse con un león o un oso? Sin embargo, dice que él había probado. ¿Qué había probado, pastor? Había probado su confianza en Dios. Y
las herramientas de un cobarde como Saúl no le servían de nada a él. No. Eso nos enseña, hermano, que en el tiempo del fin, dice el profeta, el justo vivirá por su fe. No está diciendo que voy a vivir por la fe de mi esposa. No está diciendo que voy a vivir por la fe de mi pastor. No está diciendo que voy a vivir por la fe de alguien. Es una fe genuina. ¿Y cómo se logra esta fe? Bueno, caminando como caminó David con Dios. Ya le había enseñado que vencer a un león, que vencer a un oso, no era de gran significado. Entonces él estaba preparado. ¿Estaremos nosotros preparados? Imagínese que mañana a nosotros tres nos citaran a un juzgado, a una corte. Nos citaran a una corte por andar de revoltosos, ¿verdad? Con este mensaje de los tres ángeles. Y bueno, nos han acusado. La oposición se ha levantado fuerte aquí en Dallas, Texas, en contra de nosotros tres. Y pues no nos queda otra que presentarnos a corte. Imagínense que en ese momento venga, por poner un ejemplo, el pastor Joselito, el pastor Adán Campos y otro hermano por ahí que tal vez son más estudiosos, ¿verdad?, que nosotros, que han dedicado más tiempo al estudio de la Biblia, y vengan y nos digan: tome, hermano Flores, tome, hermano Puente, tome, pastor, mire, llévese estos libros, llévese esto aquí, defiéndase con esto. Y son cosas que ellos han estudiado, son cosas que ellos han sacado, libros que ellos han hecho, y donde ellos han supuestamente crecido en ese conocimiento, y nosotros venimos y hay que ponernos, pues nos toca la cita en la corte dentro de un mes, y empezamos a estudiar los libros de esos hermanos. El mensaje de Dios aquí es de que no es así como vamos a enfrentar al opositor, es con nuestras propias armaduras, con nuestras propias experiencias. David le dijo a Saúl: yo con esto nunca he caminado, dijo, esto estorbo me hace, yo nunca he practicado esto. Él se fue con la experiencia de él. Amén. A enfrentar al enemigo. ¿No creen que esa experiencia, hermanos, es algo que nosotros debemos hoy en este tiempo fortalecerla, profundizarla? Es decir, una experiencia de intimidad con Dios. Ejercitarla, pastor. Exactamente. Por eso es que el versículo comenzando decía: si te cansaste con los de a pie, fíjate lo que te va a esperar con los de a caballo. O sea que estamos a tiempo hoy mismo. Claro. ¿Verdad? Y hablando de David, sí es cierto que destrozó un oso, pero a nosotros nos va a tocar destrozar un león. Que anda como león rugiente, ¿qué dice? Buscando a quien devorar. Pero cuando nos encuentre con esto, ¿qué nos va a pasar, pastor? ¿Qué nos va a hacer? Así es que los de a caballo, insignificantes, ¿verdad? Exactamente. Dijera Pablo: todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. Pastor. Hermano Puente, ¿quiere agregarle usted algo? Claro que sí, pastor. Tenemos entendido que cuando nosotros seamos llamados ante juzgados y concilios, nosotros, por las palabras que contestemos a las preguntas que se nos hagan sobre nuestra fe, en base a eso se pueden convertir muchas almas o pueden desmenuzar todas nuestras teorías que nosotros conocemos de la verdad. Entonces, desde ahorita, desde hoy, debemos de empezar a estudiar diligentemente la Escritura para así fortalecer nuestra fe y poder hacer como lo hizo David y vencer cualquier enemigo que se nos ponga enfrente. Así es, hermanos y hermanas, hemos llegado al final del estudio de hoy con este desafío de enfrentar la oposición con nuestra propia arma, con nuestra propia experiencia, que no ha sido sacada más que de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos recordará lo que hayamos estudiado y enfrentaremos al opositor con gracia, con sabiduría, con profundidad, con elocuencia, con valentía, como David enfrentó a Goliat. De manera que en esta mañana vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude para que cuando llegue el momento, hermanos, de que los de a caballo se aparezcan, nosotros los enfrentemos de la forma como Dios nos ha enseñado ahora. Es decir, con esa armadura que Dios nos ha dado previamente. Vamos a pedirle a Dios a que nos dé hambre y sed del estudio de la palabra, hermanos, porque el que estudie, el que profundice en esta armadura de la palabra de Dios, ese, el Espíritu Santo lo capacitará para enfrentar la oposición. Oposición que, si bien es cierto, se va a dar en una escala como la que mencioné, el de comparecer a una corte, ya se puede estar dando en opositores que están ahora
a nivel de pastorado, a nivel de personas que rechazan el mensaje del estudio de la Biblia, propiamente el que nosotros hayamos, hermanos, hecho. De allí es donde tendremos el argumento. De ahí es donde tendremos, hermanos, la prueba. Y es necesario entonces que nos volquemos al estudio de la Biblia. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que no dependamos de el pastor fulanito de tal, del pastor más famoso por ahí del Israel moderno, de aquel erudito que elabora libros, de aquel que pues se ha preparado en tal o cual área, sino depender, hermanos, del Dios Todopoderoso que nos dé el mensaje en su palabra? Que no vayamos con las armaduras de esos hombres a tratar, como quería Saúl, de enfrentar al Goliat, sino que lo enfrentemos, hermanos, de lo que brote de la Biblia como resultado del estudio. Vamos a orar, ¿qué les parece? Y le pedimos a Dios que nos ayude a profundizar más en las Escrituras. Vamos a arrodillarnos. Querido Dios y Padre, hoy reconocemos que como maestros que nos ha llamado a hacer esta labor educativa, nos enfrentaremos con la oposición, a veces en la misma casa, a veces en el vecindario, a veces, Señor, a nivel pues nacional o mundial. Pero ¿cómo haremos? ¿Cómo enfrentaremos esa oposición al mensaje? Sin duda, como dice tu palabra hoy, con los argumentos extraídos de la palabra, con nuestra propia experiencia que hayamos adquirido del estudio de tu palabra. De manera, Señor, que en esta hora nosotros te rogamos que, conscientes de que la oposición se hará sentir, entonces nos aboquemos en apartar momentos especiales para estudiar las Escrituras, Amén. para profundizar en ellas, para extraer de ellas los mejores argumentos, la mejor defensa en relación con el mensaje. Señor, te pedimos que seamos como David, en el sentido de que no dependamos de otros, que no dependamos de los argumentos de otros, que no dependamos de los estudios de otros, sino que dependamos de lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado estudiando la Biblia. Señor, te rogamos que así estemos preparados cada día para enfrentar la oposición, con mansedumbre, con sabiduría, con argumentos, con profundidad, con elocuencia, con la inducción del Espíritu Santo a hacerlo. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos y te pedimos nos ayudes a que seamos estudiosos de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.